Humberto Suárez Camacho es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Orientación Constitucional y Administrativa y un doctorado en Derecho con cum laude por la Universidad Panamericana. El doctor Humberto Suárez Camacho cuenta con la especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Entre otras distinciones, pertenece a la Asociación Nacional de Doctores en Derecho por el Colegio de Profesionistas AC. Es coautor de elaboración de proyectos de sentencia, amparo indirecto en materia administrativa, en la editorial Porrúa, y ha elaborado textos individuales y colectivos dentro del área del ámbito jurídico. La experiencia laboral del doctor Humberto Suárez Camacho es significativa, ya que actualmente ostenta el cargo de magistrado de circuito en el Poder Judicial de la Federación. El tema a desarrollar por el doctor Humberto Suárez Camacho es los recursos procedentes, su tramitación y resolución. Bueno, con mucho gusto damos inicio a la exposición del tema de los recursos en materia del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que establece la Ley General de Responsabilidades de los servidores públicos. Como preámbulo, pues debe tenerse presente lo que ya se expuso en torno a la fase de investigación que realizan las autoridades administrativas, en la cual se concluye con la determinación de la calificación de la conducta del servidor público acerca de si es grave o no grave. Cuando se concluyen esas facultades de investigación, se presenta esa conclusión de gravedad o no gravedad. Ahí es donde se presenta el primero de los recursos, que es el recurso de inconformidad. Recordemos nada más que en esas diligencias de investigación la autoridad se abstendrá de iniciar el procedimiento o de proponer el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa cuando no exista un daño ni perjuicio a la hacienda pública, cuando la actuación del servidor público sea debatible, esté referida a una cuestión de criterio o sea opinable, o bien que el acto u omisión haya sido corregido por el servidor público de manera espontánea, o bien que haya existido un error manifiesto. Ahí se da la posibilidad del primer recurso, que es el recurso de inconformidad, establecido en el artículo 102 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que tiene como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa. Procede en dos casos. Cuando la calificación de la conducta es no grave y cuando hay una abstención por parte de la autoridad de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. El plazo para interponer el recurso es de 5 días y este recurso está dado por la ley específicamente a favor del denunciante. Cuando la autoridad investigadora ha simplemente determinado que no se va a iniciar el procedimiento administrativo, o bien que sí se va a iniciar, pero la conducta por la cual se va a iniciar es una conducta calificada por no grave, es cuando procede este recurso y está dado en principio por la redacción de la ley a favor del denunciante, para que se recalifique la conducta o bien para que se determine que sí se va a iniciar el procedimiento administrativo. Deberá presentarse ante la autoridad investigadora para que se corra traslado con el expediente a la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas. Esto según el artículo 104 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí, bueno, tendrán que haber una interpretación de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, puesto que este último ordenamiento señala que será la sala superior o propiamente la tercera sala de la tercera sección de la sala superior quien se encargará de reconocer o de revisar, mejor dicho, este recurso. Entonces tendrá que verse competencialmente a quién le corresponderá. Quien conozca del recurso, bueno, pues tendrá que solventar o requerir para que se subsanen las deficiencias correspondientes del trámite, se encargará también de admitirlo y en su caso de dar vista al servidor público denunciado para que haga manifestaciones. La autoridad resolutora deberá emitir la decisión de este recurso en un plazo de 30 días, tomando en cuenta la investigación y los elementos aportados por el denunciante o presunto infractor.
Aquí, bueno, pues también será un tema muy interesante para ver si es posible aportar nuevos elementos a los que ya se hayan evaluado durante la investigación por la autoridad administrativa. Es otro tema, pues también que va a ser motivo de interpretación en su caso de decisión, en primera instancia por las salas especializadas en materia de responsabilidades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y posteriormente, pues por los órganos del Poder Judicial de la Federación al interpretar estos temas. En contra de esta decisión que se emita, ya no procederá recurso alguno. Si se trata de la abstención de iniciar el procedimiento administrativo y esta decisión es confirmada por la autoridad judicial, pues ya no habrá procedimiento en contra del servidor público. Puede haber eventualmente una recalificación de la conducta por parte del tribunal para determinarla eventualmente como grave, siendo que inicialmente se estimó como no grave. Entonces, la resolución del recurso, repito, puede confirmar esta calificación o abstención, o bien dejarla sin efectos. La autoridad que resuelva estará facultada para recalificar el acto o omisión, o bien ordenar se inicie el procedimiento administrativo correspondiente. Entonces, este recurso de inconformidad está previsto para esta situación en especial, que es la calificación de gravedad o no gravedad que realiza la autoridad investigadora, así como la conclusión del procedimiento de que no se va a iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. El segundo recurso que tenemos es el recurso de revocación, que dice el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que los servidores públicos que resulten responsables no graves podrán interponer revocación ante la autoridad que emitió la resolución. Recordemos que con la modificación a las leyes debido al Sistema Nacional Anticorrupción, prácticamente se nos divide en dos procedimientos diferentes la viabilidad para determinar la responsabilidad de servidores públicos. Por una parte, el procedimiento por causas no graves que se sustancia, que se lleva a cabo por la propia autoridad administrativa, la Contraloría o el órgano interno de control que corresponda y que va a determinar la responsabilidad del servidor público por causas no graves. En este supuesto es cuando procede el recurso de revocación. Es un esquema semejante al que tenemos todavía en la actualidad, en donde la autoridad administrativa resuelve sobre esa responsabilidad. Hay un recurso que se denomina de la misma manera que el todavía vigente, que es el recurso de revocación, solo con la diferencia de que el recurso de revocación que se presenta en la nueva ley no se vislumbra como optativo, como sí lo es el recurso que está vigente en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos todavía vigente. Entonces es un tema que es muy importante. El servidor público sancionado por una causa no grave tiene a su alcance este recurso de revocación y la decisión que se llegue a emitir por la autoridad administrativa adversa al servidor público será impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un juicio de nulidad. O sea que el esquema, cuando se trata de causas no graves, el esquema de impugnación es muy parecido al actual. Se emite la resolución por la autoridad administrativa que sanciona al servidor público por una causa no grave. Este tiene a su alcance este recurso de revocación y después, si la resolución sigue siendo adversa, puede impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo. La tramitación del recurso pues aparece muy sencilla en la ley, es un escrito de agravios. Otra vez hay la posibilidad de ofrecer pruebas que se vislumbra también un tema ahí debatible de si es posible ofrecer diferentes pruebas a las que ya se ofrecieron en el procedimiento de investigación y la sustanciación en su caso ante la Contraloría u órgano de control, y finalmente el dictado de una resolución al recurso que, repito, es impugnable a través del juicio contencioso administrativo. Este recurso de revocación tal y como se prevé en la actualidad,
dispone la posibilidad de suspender la ejecución del acto siempre que haya solicitud y con los requisitos que son usuales en este tipo de medidas cautelares, que es que no se siga perjuicio al interés público ni se contravengan disposiciones de orden público, así como que cuando se trate de imposición de multa, sanción económica, se garantice el crédito correspondiente. Y cuando se trata también de cuestiones que la garantía sea discrecional para casos en que no sean actos estimables en dinero, pues la autoridad pues lo dispondrá, repito, de manera discrecional. Esto es por cuanto a las causas o a los procedimientos que se sigan por faltas no graves. Se interpondrá este recurso de revocación, después el juicio de nulidad, y si todavía hay una resolución adversa al particular, tendrá a su alcance el juicio de amparo directo. Es un esquema muy semejante al que se presenta en la actualidad. Por otra parte, otro recurso que existe en el nuevo sistema de responsabilidades de servidores públicos es el recurso de reclamación, previsto en los artículos 213 y 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este recurso de reclamación se asemeja al recurso de reclamación de los juicios contencioso-administrativos o juicios de nulidad que se siguen ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este recurso procede contra resoluciones de las autoridades que ya están sustanciando el procedimiento de responsabilidad, que pueden ser autoridades ya jurisdiccionales, cuando se admita, se deseche o se tenga por no presentado el informe de presunta responsabilidad administrativa, que recordemos es una carga que tiene la autoridad investigadora de presentar este informe de presunta responsabilidad administrativa, donde se va a detallar la conducta que se atribuye al servidor público. Si la autoridad que sustancia el procedimiento tiene por no presentado o desecha ese informe, es entonces cuando procede el recurso de reclamación. Igualmente, cuando no se reciba o no se acepte la contestación o alguna de las pruebas que se presenten. Entonces, las hipótesis de procedencia son muy semejantes al recurso de reclamación que está vigente para el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo. También procede este recurso contra las decisiones que decreten o nieguen el sobreseimiento antes del cierre de instrucción o admitan o rechacen la intervención de un tercero interesado, que puede ser el denunciante o alguna persona que tenga interés en el procedimiento. Son 5 días hábiles para la interposición, se corre traslado a las contrapartes y el tribunal resuelve en 5 días. Entonces, como se puede ver, este recurso de reclamación es un recurso contra decisiones de trámite y algunas muy sustanciales, como son el no recibir el informe de presunta responsabilidad o bien la contestación del servidor público que corresponda. Este recurso de reclamación pues es una preparación de violación procesal en caso de que esto llegue a instancias posteriores, como pudiera ser el amparo o el recurso de revisión a cargo de la autoridad. No admite recurso alguno este recurso de reclamación. Por otra parte, tenemos el recurso de apelación. El recurso de apelación previsto en el artículo 216 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas procede en contra de las resoluciones emitidas ya por los tribunales, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde se determina imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas graves o faltas de particulares. Recordemos que los particulares también pueden verse sancionados, se puede seguir procedimiento en su contra cuando su conducta ligada a la del servidor público redunde en la comisión de faltas no graves. También procede el recurso de apelación a favor de la autoridad administrativa y del denunciante cuando se determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los probables infractores, ya sean servidores públicos o particulares. O sea, procede por las dos vías, cuando se determina o no se determina la responsabilidad administrativa.
Y de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este recurso de apelación será del conocimiento de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien va a determinar en definitiva, para el caso de faltas graves, ya sea por los servidores públicos o por los particulares que hayan participado en estas conductas, va a definir en definitiva la situación de estos involucrados. Hay también una prevención en caso de irregularidades procesales en el recurso y finalmente el tribunal dará vista a la contraparte que no interpuso el recurso y resolverá. Esto es por apelación. Recordemos también que la Sala Superior, la tercera sección, tiene la posibilidad de ejercer facultad de atracción para el caso de ciertos asuntos, ciertos temas que sean de importancia y relevancia. Ahí será nuevamente otro tema que tendrán que vislumbrar si el ejercicio de esa facultad de atracción pues no vedaría la posibilidad de los involucrados a interponer el recurso de apelación. En este recurso de apelación pues hay unas directrices en la ley, que es la posibilidad de estudiar primero, de privilegiar el estudio de los conceptos de impugnación de fondo por aquellos que versen únicamente sobre la forma. Son directrices muy semejantes a las que existen actualmente en la ley de amparo, donde se pretende que haya una decisión de fondo si se tienen los elementos correspondientes. Entonces, ver aquellas violaciones que se relacionen con el sobreseimiento, con la inocencia del servidor público o inclusive también con la prescripción de la sanción, ¿verdad? En el caso de que en el recurso de apelación se revoque una decisión que determine la falta, se restituirá al servidor público en el uso y goce de sus derechos, salvo en el caso de los servidores previstos en el artículo 123, fracción 13 de la Constitución, en la cual, por virtud de esta disposición, no es posible su reinstalación, sino únicamente el pago de la indemnización que corresponde. Entonces, esa será la excepción a esta restitución. Ya cuando tenemos una decisión final por parte del tribunal, en el caso de faltas cometidas por servidores públicos, es procedente el recurso de revisión para las autoridades administrativas y para el servidor público afectado. Eventualmente tiene a su alcance el juicio de amparo directo. Es un esquema que se parece mucho al que tenemos en la actualidad en la procedencia del recurso de revisión a favor de las autoridades y el amparo directo a favor de los gobernados. En ambos casos, la autoridad que va a resolver de estas instancias será el Tribunal Colegiado de Circuito, quien va a tener la última palabra acerca de la responsabilidad administrativa del servidor público. Entonces, para el caso de las autoridades, cuando el tribunal ha decidido que no hay una responsabilidad del servidor público, es procedente el recurso de revisión a favor de las autoridades que tienen a su alcance el mismo. Pueden presentar el recurso la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control de los entes públicos federales y la Auditoría Superior de la Federación. La tramitación de este recurso de revisión es exactamente la misma que la que se da en la actualidad al recurso del llamado recurso de revisión fiscal, previsto en el artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que es el trámite que establece a su vez la ley de amparo para el recurso de revisión en el amparo indirecto. Se da la posibilidad a la contraparte de presentar una revisión adhesiva y el asunto se resolverá conjuntamente con el amparo directo que en su caso haya podido presentar, que haya presentado el servidor público correspondiente. Entonces, coexistirán en estos casos el recurso de revisión con el juicio de amparo directo. Entonces, en suma, esos son los recursos: recurso de inconformidad
para determinar la falta, si la calificación de falta no grave o la abstención de iniciar el procedimiento, procede este recurso de inconformidad. El recurso de reclamación para todo lo que se presente durante la sustanciación ya del procedimiento administrativo de responsabilidad. El recurso de revocación que procede contra la determinación de responsabilidad de un servidor público por faltas no graves. El recurso de apelación en contra de la determinación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa acerca de la determinación de existencia o inexistencia de conductas graves de los servidores públicos. Esto está dado a favor del servidor público y a favor también de la autoridad. Y finalmente el recurso de revisión en contra ya de las decisiones que se emitan en definitiva por el Tribunal de Justicia Federal de Justicia Administrativa, y desde luego el juicio de amparo directo. Solo toca cerrar esta exposición diciendo que el juicio de amparo indirecto procederá contra cada una de los actos que pudieran presentarse durante el procedimiento de investigación, la sustanciación y desde luego la resolución, cuando se lleguen a afectar derechos sustantivos del servidor público, y eso pues se irá definiendo pues a lo largo de la aplicación de la nueva legislación y con los criterios de los tribunales federales. Pues es todo y espero haya quedado clara la exposición acerca de estos recursos y que esta nueva ley pues sirva para fomentar la anticorrupción y el debido servicio público de los involucrados.